nos da la oportunidad de compartir juntos y de poder, ¿verdad?, ministrarnos los unos a los otros, porque eso es lo que realmente hacemos cuando nos reunimos, ¿verdad? Sabiendo que el Señor es el que está presente, ¿verdad? Y Él es el único que puede ministrarnos, ¿verdad?, a través de su Espíritu. Quiero ir al libro de Apocalipsis y comenzar con esta escritura. Voy a hablar de un tema hoy que es un tema que nos toca a nosotros como congregación muy de cerca, ¿no? Y del cual yo recuerdo, ¿no?, que hemos tenido que dar explicaciones una y otra vez. Y es lo que dice la Biblia acerca de la forma de gobierno en la iglesia. En lo que la Biblia habla concerniente a la forma de gobierno en la iglesia. En Apocalipsis capítulo, y quiero comenzar con esto porque lo primero que tenemos que entender es que la iglesia, ¿verdad?, nosotros, los miembros, ¿verdad?, los que hemos sido redimidos con su sangre, somos la iglesia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y que le pertenecemos a Él y única solamente a Él. Y nadie más tiene, ¿verdad?, autoridad para suplantar ese lugar que solamente Jesucristo es el único que tiene, ¿verdad? Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo, miembros, ¿verdad?, los unos de los otros, ¿verdad?, de su cuerpo. Él es el que nos ha redimido con su sangre, ¿verdad? Él es el que es nuestro dueño y solamente a Él le pertenecemos. Nosotros no le pertenecemos a ningún hombre, no le pertenecemos a ninguna institución, ¿verdad?, no le pertenecemos a ningún gobierno, nosotros le pertenecemos solamente a Jesucristo, a Jesucristo. En Apocalipsis 1:4, Juan le habla a las 7 iglesias, le está hablando a las 7 iglesias y nosotros sabemos que nosotros somos parte de esa iglesia. Y aunque no somos los que estamos en Asia y ¿verdad?, en ese tiempo, pero somos su iglesia, ¿verdad? Juan le habla a las 7 iglesias que están en Asia. Dice: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó, ¿verdad?, nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Y nosotros sabemos que el sacerdote es una persona que ministra delante de su presencia, lo cual cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad?, para Dios Padre. Así que todos nosotros de alguna manera ministramos delante de su presencia. En el Antiguo Testamento solamente la tribu de Leví tenía ese privilegio de ministrar delante de la presencia de Dios, pero una vez que Cristo murió, el velo fue roto y todos nosotros tenemos acceso directo delante del trono del Padre, ¿verdad?, de nuestro Dios, para ministrar por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nosotros no somos miembros solamente que oímos, ¿verdad?, la palabra de Dios y que solamente nos sentamos y estamos para llenar y cubrir un espacio dentro de una congregación, sino que nosotros somos miembros los unos de nosotros y el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros, lo cual nosotros podemos ministrar delante de su presencia. Yo quiero que esto quede bien claro, ¿verdad?, porque nosotros estamos viendo tiempos muy difíciles con el asunto de las congregaciones, ¿verdad? Y lo que es el gobierno que la Biblia estableció, ¿verdad?, para su iglesia, para la iglesia de Jesucristo, no es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, Él dice que nos lavó, ¿verdad?, de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, ¿verdad?, e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos la iglesia de Jesucristo, de nadie más. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca, ¿verdad?, y este es el tema, ¿no?, de hoy? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la forma de gobierno, ¿verdad?, dentro de una iglesia?
nosotros somos una congregación que siempre hemos tenido que explicar, ¿verdad?, cómo es que nosotros funcionamos como congregación, ¿verdad?, cuando se nos habla de quién es vuestro pastor. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por esa experiencia. Pero vamos a ver lo que la Biblia enseña, porque nosotros lo que vemos y lo que nos preguntan es porque la gente lo está mirando y lo está viendo, el modo de funcionamiento, ¿verdad?, que existe hoy en día. Pero es bueno que nosotros regresemos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la instrucción que Él nos dio, ¿verdad?, para nosotros como iglesia, ¿verdad?, y para dejarnos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Luego el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda verdad. Pero es su palabra la que habla. Lo que diga el hombre no tiene valor. Lo que yo diga aquí, si no está en su palabra, no tiene valor. Pero lo que dice la palabra de Dios, eso permanece para siempre. Y eso es lo que es. El Señor fue muy claro, ¿verdad?, en su palabra acerca de la manera que Él desea que sea dirigida y organizada su iglesia aquí en la tierra. Primeramente tenemos que entender que Cristo es la cabeza de la iglesia. Hoy en día se emplea el término de quién es la cabeza de la iglesia para señalar al pastor de una congregación. Tal vez ustedes nunca lo han encontrado o nunca lo hayan visto, pero cuando en ciertas congregaciones se llega y se pregunta quién es el que está a cargo de la congregación o quién es la cabeza de la congregación. La cabeza de la iglesia, hermano, es Cristo. Y solamente Cristo. No hay otra cabeza. Nosotros no somos un dragón de 3 cabezas. Nosotros tenemos solamente uno que es nuestra cabeza y nosotros somos sus miembros. Y eso es un término que se usa, ¿no?, y que los pastores usan, ¿verdad?, para describirse como pastores dentro de una congregación. Yo soy la cabeza de esta congregación. La cabeza es Jesucristo. Él no, de hacer eso así, estamos suplantando, usurpando algo que le pertenece a Jesucristo y no le pertenece al hombre. ¿Okay? Cristo es la cabeza, lo dice bien claro, Efesios, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 22, donde, y no vamos a estar yendo constantemente, pero sí dice que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas. No solamente sobre alguna cosa, sobre todas las cosas. Está hablando de una totalidad en relación a esto. Todas las cosas. A la iglesia, la cual es su cuerpo. Y en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, y eso es lo que estábamos leyendo también en Apocalipsis, ¿verdad?, para que en Él en todo tenga la preeminencia, para que Él tenga la preeminencia en todo. Eso es lo primero que tenemos que establecer, ¿verdad?, con relación a eso. Lo segundo es que la iglesia local es autónoma. Eso quiere decir que goza de independencia. Libre de cualquier autoridad, ¿verdad?, o control externo. Sabemos que hoy en día el gobierno se está tratando de meter dentro de la iglesia y determinar lo que la iglesia tiene que hacer, ¿verdad? Y sabemos que existe, por ejemplo, en Cuba la iglesia está controlada por el gobierno y tiene que funcionar, ¿verdad?, por la gracia de Dios, ¿verdad? Se ve que trata, ¿no?, de sobrepasar eso, pero el control del gobierno está sobre la iglesia. Y cualquier cosa que se diga más allá de lo que se debe decir, por ejemplo, utilizando palabras de libertad y ese tipo de cosas, están visitándolo, ¿verdad?, y dejándole saber que eso no lo puede tocar. Y nosotros sabemos, y yo lo sé, ¿verdad?, y los que han ido en Cuba lo saben, y sabemos cómo funciona el sistema, porque viví 22 años dentro de eso, que en las congregaciones existe gente de la seguridad del Estado, ¿verdad?, gente del gobierno que parecen miembros, pero no son miembros, que están ahí solamente para supervisar lo que se está diciendo y a informar a aquel que está en autoridad en el gobierno. Pero aquí dice que la iglesia, ¿verdad?, es libre, ¿verdad?, es autónoma y libre de cualquier autoridad o control externo.
¿verdad? Tiene derecho al autogobierno, ¿verdad? Y libre de la interferencia de cualquier jerarquía de individuos o organizaciones. Nosotros sabemos, ¿verdad?, la jerarquía, cómo funciona. La Iglesia Católica, nos pasamos el tiempo de alguna manera criticando el sistema de gobierno, puesto que ellos tienen un papa, y tienen cardenales, y tienen todas las cosas. Pero no, cuando miramos a la Iglesia, ¿verdad?, de Cristo, lo que nosotros conocemos como Iglesia Evangélica o Iglesia Cristiana, aquella que no está ligada, ¿verdad?, a la Iglesia Católica, también vemos ese tipo de jerarquía. Yo soy el apóstol, ¿verdad?, de esa iglesia. Yo soy el profeta de esa iglesia. Y tenemos una inclinación, o es decir, o hay una inclinación a los títulos, ¿verdad?, más que al servicio. Hay una inclinación a los títulos más que al servicio. Así que dentro de la iglesia se vemos cómo se ha introducido la jerarquía, ¿verdad?, y individuos, ¿verdad?, que ocupan estos lugares. En Tito 1.5 vemos esto, ¿verdad?, cómo es que cada iglesia es autónoma, ¿verdad? En Tito 1.5, él dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos, en plural, en cada ciudad. No un anciano que dirige todas las ciudades, sino anciano en cada ciudad. Así como yo te mandé. Son ancianos y no es un anciano. ¿Okay? Y vemos que cada ciudad tenía su grupo de ancianos. Y cada iglesia o cada congregación, ¿no?, porque siempre utilizamos la palabra iglesia porque lo usamos de una manera que estamos acostumbrados a eso, pero no es en realidad todas las iglesias, es una sola iglesia y hay diferentes congregaciones, pero todas son el cuerpo de Jesucristo. El tercero es que la iglesia debe estar gobernada por un liderazgo espiritual. Y lo que enseña la Biblia es que debe estar compuesta de dos ministerios principales, que son los ancianos y los diáconos. No hay otra cosa más que la Biblia enseñe con relación al asunto. Están los ancianos y los diáconos. Eso es lo que nosotros vemos cuando leemos, ¿verdad?, las Escrituras. Esto de la palabra anciano no es nuevo. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aún en el Pentateuco, funcionaba también con un liderazgo de ancianos. Estos ancianos en el Antiguo Testamento eran conocidos como magistrados. La palabra anciano eran magistrados, ¿verdad? Y eran magistrados de la parte civil y de la parte religiosa. Que hasta donde se sabe eran nombrados en virtud de su derecho de edad. Eso era en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento el Espíritu, ¿verdad?, es quien nos guía y nos capacita y nos instruye. Por eso le dice Pablo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Porque hubo un cambio de lo que era un anciano en el Antiguo Testamento, que era una persona mayor de edad, ¿verdad?, que era para lo que se nombraba aquello, no calificaba si era joven, ¿verdad?, tenía que ser un anciano de edad avanzada, ¿verdad?, un anciano, para poder dirigir y ser magistrado, ¿verdad? Pero nosotros vemos el cambio en el Nuevo Testamento. Okay. Lo vemos, ¿verdad?, estos ancianos tomando decisiones políticas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos 2 Samuel 5:3, dice que vinieron todos los ancianos de Israel y el rey de Hebrón, eran dos naciones. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová e ungieron a David por rey sobre Israel. También lo podemos ver, ¿verdad?,
en lo que se conoce como el consejo, ¿no?, que está en la Biblia, en 2 de Samuel 17, 14 al 15, el consejo de Itofel, ¿verdad?, y de Husai, lo podemos ver ahí también, donde los ancianos tomaron, ¿verdad?, un lugar para la decisión que se iba a hacer. Pero también en Primera de Reyes 27, aquí se está tomando, ¿verdad?, concernientes a asuntos espirituales, ¿verdad? Y dijo, nosotros sabemos que el rey de Siria, ¿verdad?, le dice al rey Acab que el oro y la plata y las mujeres y sus hijos, ¿verdad?, eran de él. Eso es lo que está hablando, ¿verdad?, Primera de Reyes 27. Dice, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora, ¿verdad?, cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, por mis hijos, por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos, ¿verdad?, no dice un anciano, no dice una persona en específico, dice todos los ancianos, ¿verdad?, y todo el pueblo respondieron, no le obedezca ni hagas lo que él te pide. Así que vemos decisiones en el Antiguo Testamento donde los ancianos estaban involucrados. También, por ejemplo, en el libro de Éxodo, vemos a Moisés y Aarón representando, ¿verdad?, la nación de Israel ante el faraón. No era uno solo, sino eran varios, eran dos. Y después también, por ejemplo, cuando en Éxodo 24:1 dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, los cuales murieron, ¿verdad?, achicharrados, o murieron quemados, porque tomaron fuego extraño para encender las lámparas. A esos no los pudieron salvar los bomberos, esos quedaron chicharrón. Entonces dice que subiera él, Aarón, Nadab y Abiú, ¿verdad?, y 70 de los ancianos de Israel, 70 de los ancianos de Israel. Los ancianos estaban a cargo de las diferentes tribus también, para tratar con todos los asuntos que tenían que ver con la nación. Así que no vemos nunca, ni en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que solamente el único que tenía derecho sobre la nación era una sola persona. Estaba separado, ¿no? También en Números 11:16, entonces dijo Jehová a Moisés, reúne a 70 varones, ¿verdad?, de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y tus príncipes, y tráelo a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé, ¿verdad?, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Y no la llevarás tú solo. Eso es lo que habla la Biblia, ¿verdad?, del sistema de gobierno que existía en el Antiguo Testamento. No solamente era Moisés, no solamente era Aarón, no solamente eran los levitas, no solamente eran los príncipes, pero también los ancianos tenían un lugar dentro de la nación de Israel para tratar con los asuntos de la nación de Israel. Nunca en la Biblia vemos una persona que sea la única que está a cargo de todas las cosas. En el Nuevo Testamento menciona varias veces a los ancianos que asumían un papel de liderazgo, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 14:23 vemos a Pablo y Bernabé estableciendo ancianos, ¿verdad?, en Listra.
en Hechos 15:2, llamados a Jerusalén con otros ancianos también para tratar los asuntos de la circuncisión. En Hechos 20:17, despedida de Pablo en Mileto para ir a Efeso, él llama a los ancianos. Y estamos mirando, ¿verdad?, en todo esto que siempre es en plural y nunca es en singular. No se dice anciano, sino ancianos. ¿Verdad? En Tito, que ya lo leímos, y en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No llama al pastor, no llame al profeta, llame a los ancianos de la iglesia. Esto es lo que la Biblia enseña con relación al gobierno de la iglesia, ¿verdad?, como fue establecido. Lo que nosotros vemos hoy en día, ¿verdad?, es una degeneración de lo que algo era puro, ¿verdad?, y algo que era correcto. Ya vamos a llegar al pastor, ¿eh? No se preocupe, ya llegamos. Aparentemente cada iglesia tenía más de uno, por lo que estamos mirando. Y como decíamos, es porque la palabra se encuentra en plural. Solamente se refiere, ¿verdad?, a un anciano en singular en la Biblia, y búsqueme otra parte si quiere. En 1 Timoteo 5:1, en 1 Timoteo 5:19. Y está hablando de que no reprendas al anciano en singular, ¿verdad?, si no es con uno o dos testigos. En esas dos escrituras donde único nosotros vemos la palabra anciano en singular. En el resto de las escrituras siempre vamos a ver en plural, ancianos. La palabra que se usa, ¿verdad?, para este consejo de ancianos es la palabra gerousía. Y es un consejo de ancianos lo que significa, y viene de Gerón, un hombre anciano. Entre los griegos tomó gran popularidad, ¿verdad?, incorporándose la noción de edad en dignidad. La palabra presbuste, que es la palabra que nosotros siempre vemos como anciano, es una palabra que habla de un anciano, habla de un embajador. De ahí la palabra, ¿verdad?, presbústero, ¿verdad?, que es anciano de avanzada edad. La palabra presbus es anciano y presbutis es anciana, cuando se refiere Timoteo a las ancianas, ¿verdad?, que enseñen, ¿verdad?, a las mujeres. La palabra anciana. Eso viene de presbus, ¿verdad?, que ya lo dijimos que es anciano. Presbusterión, ¿verdad?, y estoy diciendo todos los términos, ¿no?, es una asamblea de ancianos, obispo de una iglesia local. Esa es la palabra que se usa, ¿verdad?, como presbusterión, y es la palabra también que viene de presbusterio, o presbusterioi, ¿sabes?, que habla también de rango de responsabilidad, y esa es la palabra que se usa de los 70 que leímos en número, que fueron llenos del Espíritu Santo para llevar las responsabilidades de la nación de Israel. Y eran cabezas de tribus. Hay un diccionario que fue hecho por el doctor Zodiates, y su nombre es Spiro Zodiates, es un griego, ¿verdad? Vivió del año 1922 y falleció en el 2009. Y él hizo un diccionario, ¿verdad?, completo del estudio de la palabra del Nuevo Testamento. Y él define este grupo de ancianos como sigue, ¿verdad? Los ancianos de las iglesias cristianas, ¿verdad?, presbítero, que ahí donde viene presbiterio,
a quienes estaba encomendada la dirección y gobierno de las iglesias individuales, así como episcopos, que son supervisores igual que obispos. Y eso está en Hechos 11:30 y en 1 Timoteo 5:17. De ahí, ¿verdad? De esa manera, sodiasis iguala al anciano con un supervisor o obispo. O sea, cuando nosotros vemos anciano, se está hablando de un obispo, se está hablando de un episcopo, ¿verdad? Y se está hablando, ¿verdad?, de un presbítero. Todas esas tres palabras señalan a un mismo oficio. En Hechos, capítulo 20, comenzando en el versículo 17, dice, esto fue Pablo en Mileto, dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y aquí vemos ya la palabra ancianos, ¿no? Y vamos a ver los diferentes cambios que se hacen aquí y determinan lo mismo. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con toda lágrima y prueba de que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las cosas, ¿verdad? Y por las casas, perdón, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verás más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño, y aquí está utilizando una palabra que habla, ¿verdad?, de esa, que está relacionado, ¿verdad?, con esa grey, ¿verdad?, de ganado, ¿verdad?, especialmente de ovejas. Y él dice, por lo tanto mirad, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿verdad?, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Y aquí vemos también otra palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y nosotros sabemos que los lobos eran los que constantemente estaban atacando a las ovejas. De hecho, la Biblia hace ilustraciones, ¿verdad?, de lobos vestidos de ovejas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y vosotros mismos y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y habla otra vez más, ¿verdad? Por tanto, velad. Y aquí vemos, ¿verdad?, que está hablando a los ancianos al principio.
de pronto usa el término de un pastor, porque está hablando de un rebaño, y también habla del obispo. Y los tres es lo mismo. Ahora, respecto a la palabra pastor, ¿verdad? Que es la palabra que nosotros siempre estamos escuchando, ¿verdad? Es la palabra poimén, y es referente a un líder humano en una iglesia. Y esta palabra que es tan popular, ¿verdad? Y que anciano ya no es popular. Hace mucho tiempo que anciano no es popular. Ni obispo, ni nada de eso. ¿Verdad? Y no es el título en sí, hermano. Estamos hablando del servicio del Señor. Estamos hablando de la función, ¿verdad? Estas palabras no son inventadas, son palabras que están en la Biblia, ¿verdad? El problema es la fascinación con los nombres. Y cómo yo quiero que me llamen. Y esto está en el corazón del ser humano, porque desde el principio nosotros vemos a los hombres tratando de edificar una torre para hacerse ¿de qué? De un nombre. A nosotros nos encanta, ¿verdad? En nuestra carne hablando, que nos estén elogiando constantemente, de ser importantes, de que nos aplaudan, ¿verdad? Y que seamos reconocidos en todas las cosas, ¿verdad? Sea en nombre o sea lo que sea, en títulos o lo que sea. Tenemos una inclinación carnal, ¿verdad? A ese asunto. Así que no es tanto el problema del nombre que está en la Biblia, como obispo, como episcopo, como presbítero o como anciano, sino el problema es de que yo quiero que me llamen pastor. Me siento como que soy alguien grande. Respecto a la palabra pastor, que es la palabra poimen, ¿verdad? Referente a un líder humano en una iglesia, solamente es encontrado una vez en el Nuevo Testamento. Porque nosotros siempre leemos, ¿verdad? Y no es lo mismo lo que nosotros leemos de la manera que lo leemos a como es el original del griego. Pero solamente se encuentra ahí. Y está en Efesios capítulo 4 cuando él está hablando de las diferentes funciones dentro de una iglesia, los dones que él ha dado. Y estas, lo que se conoce, ¿verdad? Como estos 5 ministerios o 5 oficinas ministeriales, es así como se conoce, ¿verdad? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y cuando él habla esto, él está hablando de aquellos que son ancianos dentro de una congregación y que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, le dio la capacidad de ser un apóstol. Y un apóstol no es más que un enviado. Eso es lo que significa esa palabra. Uno que es enviado es un apóstol. No es tanto como hoy en día se trata de poner, ¿verdad?, o como la gente lo interpreta. Un apóstol es una persona que es enviada, ¿verdad? Es un embajador en el nombre de Cristo. Es uno que va a hablar, ¿verdad?, en lugares donde nunca nadie ha hablado, ¿verdad?, sobre la palabra del Señor. De hecho, nosotros vemos los apóstoles del principio intercalando, ¿verdad?, como lo estuvimos leyendo, ¿verdad?, intercalando responsabilidades con los ancianos de una congregación. Así que no era tan exclusivo como hoy en día se trata de hacer los apóstoles, los profetas y los pastores. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos son pastores? ¿Todos los ancianos de una congregación son pastores? No. ¿Todos están capacitados para enseñar? Bueno, la palabra dice que los ancianos deben estar capacitados para enseñar, pero no todos son con ese regalo que Dios te da, ¿verdad?, de poder compartir la palabra, ¿verdad?, y de poder enseñar. No todos son así.
¿Por qué lo dice? Porque lo dice aquí, ¿verdad? Primera de Corintios. Cuando habla de los dones espirituales, él dice, no quiero, comenzando en el 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y usted puede subrayar la palabra Espíritu, porque aquí está implicada la Trinidad. Lo que tanto la gente tiene problema con decir que la palabra Trinidad no existe, pero no, el hecho de que la palabra Trinidad no existe no quiere decir que no exista la Trinidad. Dice que el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Espíritu, Señor, ¿verdad?, es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, Espíritu, Señor, Dios, ¿verdad?, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando de que el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque en este le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Quiere decir que Dios reparte a su pueblo, a su iglesia, dones como Él quiere repartir. ¿Quiere decir que todos tienen palabra de sabiduría? No. Pero Él se lo da a quien se lo quiera dar. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, ¿verdad? Porque hay personas ¿verdad?, que tú le dices, pero no tienes fe. Bueno, no todo el mundo tiene ese don de fe. Todos tenemos fe, pero hay algo especial, ¿verdad?, en ese don. El don es un regalo especial que Dios te da, ¿verdad?, para capacitarte o para que sea para todo servir al cuerpo de Cristo. Pero otro fe por medio del mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y aquí vemos la pluralidad de toda la iglesia. Porque hoy vemos, por ejemplo, que el pastor es el que toca la música, el pastor es el que sana, el pastor es el que te lleva a montar los caballitos al parque, el que te cambia la goma del carro, no sé. El hombre es el hombre orquesta. Pero yo lo que estoy leyendo aquí en la palabra es que esto fue para diferentes miembros de la iglesia, que no capacitó a una sola persona con todos estos atributos o todos estos dones. El hacer milagros, ¿verdad? Y hoy vemos las cosas, ¿no?, que estamos mirando con relación a los milagros y a las campañas de sanidades y todas esas cosas, ¿verdad? Y no sale, no sale uno ahí atrás de eso y de pronto toca a alguien y esa persona se sana. No, tiene que ser el que está ahí arriba, tiene que ser el apóstol, el pastor, el profeta, aquellos que son de un nombre dentro de la congregación. Pero no es lo que la palabra de Dios enseña. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, ¿verdad? Por eso es que hay personas que cuando ven a alguien saben de qué está hecho, porque tiene el espíritu, lo deja ver. Es como si le revelara, es como si le abriera una, tú sabes, le quitara esa máscara, ¿verdad? Que para otros quedan fascinados con esa persona, pero hay personas que, ¿verdad?, que tienen ese don de Dios, ¿verdad? Se enmascara a la persona y lee lo que está dentro del corazón de la persona y ve las intenciones. Es algo que es impresionante. Pero eso no se lo dieron al pastor, ¿eh? Eso se lo da a los miembros de su iglesia. Discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Y tanto lío que hay con el problema de las lenguas, y que si las lenguas, eso, es tremendo eso. Hay personas que dicen que estas lenguas tienen que ver con lenguas humanas, hay otro que habla de lenguas espirituales. Nosotros sabemos que hay lenguas humanas, pero también hay lenguas espirituales, y que se deben de usar con orden dentro de una congregación. Todo eso lo sabemos nosotros.
Y que uno no se debe parar y estar hablando ahí cosas que la gente no entiende si no hay alguien que interprete sobre el asunto. Y dice que el espíritu se somete al profeta. De modo que tú puedes callar si no es el momento. Así que hay tantas cosas que la Biblia enseña y que vemos tanto desorden con el asunto, ¿verdad? Y vemos diciendo, suelta la lengua, suelta la lengua. ¿Qué suelta la lengua? ¿Dónde la voy a soltar si está amarrada? Pero cuando vas a una iglesia pentecostal, eso es lo que tú ves. Suelta, suelta, suelta la lengua. Empieza ahí a decir, racaracácara, y empieza a hablar ahí. Y la persona no sabe ni lo que está hablando. Pero existe una lengua espiritual que Dios te la da. Y la persona que ha tenido ese don, ¿verdad? Uno sabe de que uno no la usa así tan arbitrariamente, pero llega un momento en tu oración a Dios y en tu clamor a Dios donde tus palabras fallan. Donde ya tú no tienes más nada que decirle a Dios y solamente el Espíritu puede interceder. Esas lenguas, ¿verdad? Que solamente ministran al Señor porque no le interesa más nadie, solamente al Señor y tu Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que se llama, ¿verdad? Ese don, ¿verdad? Ese regalo que Dios te ha dado para poder hablar cuando tus palabras ya no alcanzan para decir lo que tú quieres decirle al Señor. El Espíritu intercede, ¿verdad? Por nosotros. Así que no es tanto como se dice, ¿verdad?, de que las lenguas solamente tienen que ver con lenguas naturales. Pero hay mucha falsedad también en el asunto, ¿eh? Pero la falsedad nunca debe de suprimir lo que la palabra de Dios enseña. Lo genuino es lo genuino, lo puro es lo puro, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo no puedo aceptar a Dios porque estoy mirando tantas cosas. ¿Y qué tiene que ver Dios con las cosas que tú estás mirando? Porque Dios es puro y santo, ¿verdad? Lo que pasa es que tú estás mirando con los ojos naturales y Dios quiere que tú abras tu corazón a Él. Simplemente. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. No hay nadie más espiritual que otro. Todo cristiano, todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y Jesús ha venido a ser, ¿verdad?, el dueño de su vida, el Espíritu de Dios está sobre él. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, y dice aquí, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Más adelante, aquí en el 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, a unos, no a todos. A unos puso Dios primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, ¿verdad?, que tienen don de lengua. Y aquí pregunta, ¿son todos apóstoles? Porque esa es la carrera del cristiano hoy en día, ¿eh? Primero, servir en la iglesia, esa es la carrera del cristiano, hermano. Que nosotros no estemos corriendo desenfrenadamente no quiere decir que no exista. Primero, servir en la iglesia. Después, de alguna manera, hacerme mujer de la iglesia. Si en alguna medida puedo hacerme diácono de la iglesia. Después pastor, y después profeta, hasta que lleguemos al grado más alto, el apóstol. Esa es la carrera hoy en día del cristiano. ¿No? Pero aquí dice que no todos son apóstoles. Lo está preguntando. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Verdad? No todos son maestros. No todos están capacitados para enseñar. No quiere decir que no sea
un anciano dentro de una congregación y que Dios le ha dado el don de sabiduría, pero no todos están capacitados para enseñar. Por eso vemos hoy en día pastores que se han levantado ellos mismos, que no lo ha levantado el Señor, dentro de una congregación, que no saben ni dónde está el libro de Génesis. ¿Dónde estaba aquello que decía lo del arca Noé? Personas que no, neófitos, personas que no están preparados ni han sido llamados, se han llamado ellos mismos. Porque han visto en todo este asunto una fuente de ganancia. Gente que son corruptas en espíritu. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas e interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y aunque lo que continúa, ¿verdad?, es el capítulo 13, ¿verdad?, inicialmente no era así. Los capítulos fueron establecidos para que nosotros pudiéramos comprender, ¿verdad?, y ubicarnos. Pero si tú continúas todo esto y quitas el capítulo 13 y sigue para abajo, cuando él dice, yo os muestro un camino más excelente, dice, si yo hablaré lenguas, porque ¿de qué está hablando? Está hablando de lo que se está hablando de arriba. De lo que tú venías leyendo es lo que él está hablando ahora. Si yo hablaré lenguas humanas y angélicas, ¿verdad?, y ahí vemos diferentes lenguas, ¿no?, y no tengo amor, ¿verdad?, nada soy. Y nosotros sabemos todo lo que dice por ahí por abajo. Si le diera de mi cuerpo, ¿verdad?, para ser sacrificado, pero no lo hago con amor, nada tengo. Lo que Pablo te está mostrando, el camino más excelente es el amor. Es el amor. La única vez que se menciona la palabra pastor, como dijimos, es en la palabra Efesios 4:1, refiriéndose a esta oficina. Hay quienes interpretan esto de pastor y maestro como una sola, relacionado, ¿verdad?, lo mismo. Pastor, maestro. Hay quienes lo interpretan de forma separada. Pero por lo que yo estoy leyendo, a unos dice que le dio el don de maestría, de poder enseñar. De modo que estás, para mí, en mi opinión, estás separando lo que es un pastor de un maestro. Que un pastor esté capacitado, ¿verdad?, porque el Espíritu de Dios así lo ha placido, ¿verdad?, para enseñar. Porque cuando se habla de los requisitos de los obispos, y no solamente de los obispos, ¿verdad?, sino de los diáconos también, dice que sepan enseñar. No pueden ser neófitos en el asunto. Tienen que estar capacitados para enseñar. Pero hay personas que Dios le da un regalo más allá de poder enseñar. De poder enseñar lo básico, ¿no?, sino aquello que Dios te regala más allá, ¿verdad? Y nosotros sabemos que porque tú hayas estudiado en la universidad no te hace maestro. Sin las cosas naturales nosotros lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Carlos ahora mismo se acaba de sacar su máster. Acaba de sacar su máster. El hecho de que ella era maestra, tenía un máster, no. Hay una capacitación y eso es en lo natural. Pero así mismo sucede en lo espiritual. Dios te enseña, ¿verdad?, porque nosotros estamos capacitados por el Espíritu para poder hablar de su palabra. Y eso es parte también de la enseñanza. Porque cuando tú coges una persona que no conoce nada del Señor y tú le empiezas a hablar, lo estás instruyendo, ¿verdad?, le estás enseñando. Pero hay algo más excelente todavía. Y no quiere decir que lo otro no sea bueno, pero Dios te da un regalo más allá, a personas, ¿verdad?, dentro de la congregación, dentro de los ancianos, no en una sola persona, dentro de la congregación, dentro de su iglesia, dentro de los ancianos, que están capacitados para enseñar. Y esta definición de pastor se refiere a un guía espiritual en una iglesia. Nosotros muchas veces, cuando oímos la palabra pastor, nos erizamos, pero también, ¿verdad?, es considerado, porque lo estuvimos leyendo ahí en Hechos 20, donde dice apacentar la grey. ¿Y de qué se está hablando? De una grey se tiene que hablar de un pastor, ¿verdad? El asunto está con los pastores hoy en día, que dice, yo tengo un cuerpo de ancianos, ¿verdad?, que representan nuestra congregación y de diáconos, ¿verdad?,
Pero esa gente no le pueden decir nada al pastor. Porque esas personas que están ahí, más bien están para apoyar todo lo que el pastor diga. ¿Ah? Entonces, aparentemente, hay una apariencia de algo que originalmente Dios estableció dentro de su congregación, pero al final el resultado no es ese. El pastor es el que determina todo lo que se va a hacer. Y si tú como diácono o como anciano de la congregación piensas diferente, lo más probable es que tú no seas más anciano de la congregación o que no seas más diácono de la congregación. Te sacan. Porque aunque existe esa estructura, no funciona como dice la Biblia aquí. No hay nada malo que en una congregación hay un pastor. No hay nada malo. Pero debe haber, ese pastor nunca va a ser, en su servicio al Señor, nunca va a ser superior a los otros ancianos que Dios ha establecido en una congregación. Que lo quieran llamar pastor, pues pastor es. Pero eso no quiere decir que él no sea un anciano también. Y que como anciano se debe someter a las otras decisiones que otros ancianos en una congregación toman. Porque todos nosotros como seres humanos hemos tomado decisiones incorrectas todos los días de nuestra vida. ¿Qué nos hace pensar que en una congregación no lo hagamos así? Pero cuando existe un consejo de ancianos, ¿verdad? Donde ha sido levantado dentro de una congregación, ¿verdad? Ese consejo anciano puede corregir lo deficiente de aquella persona que ha tomado una decisión mala, sea pastor, sea anciano, sea obispo, sea lo que sea. Pero hoy en día no es así. No es así. Hoy en día el pastor es el que tiene la última palabra. Primera de Pedro 5.1 dice, y primero antes de leer Primera de Pedro, yo quiero ir a Hebreos capítulo 13, porque esta es una de las escrituras favoritas de los pastores. Dice, estas escrituras le encantan a los pastores, ¿eh? Hoy en día esa es su escritura favorita. Obedecer a vuestros pastores. ¿Verdad? ¿Eh? Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Chacha, cuando los pastores oyen esto se dan banquete. Se dan banquete. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque no os es provechoso. ¿Verdad? Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría, ¿verdad? Y no quejándose, ¿verdad? Porque eso no os es provechoso. Esa escritura les encanta a los pastores. Pero aquí en Primera de Pedro, yo tengo el antídoto para esa escritura. O la escritura aporta el antídoto a esa escritura, ¿verdad? De sujetado, ¿verdad? Y todas esas cosas. Obedecer a los pastores habla, ¿verdad? De lo que ellos estén haciendo, esté conforme a la palabra de Dios. Porque Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús
y nos ha dado el Espíritu. Claro, esto no lo quieren oír ellos, para ellos, nosotros solamente tenemos que oír y obedecer. Pero nosotros somos libres, ¿verdad? Para que si la decisión que se está tomando o por donde te están llevando, ¿verdad?, es una decisión y es una guianza que va en contra de la palabra de Dios, nuestra responsabilidad es no seguir con el desenfreno que ellos llevan. Esa es mi responsabilidad, porque yo tengo que dar cuenta a Cristo, no al hombre. Y yo le tengo que dar cuenta a Dios y no al hombre. Entonces, obedeceos, ¿verdad?, a vuestros pastores, ¿verdad?, y sujetados a ellos, si ellos, como dice aquí, primeramente están sujetos, como dice el hombre, están sujetos a Dios y también están guiándote conforme a la palabra de Dios. Porque entonces de otra manera seríamos rebeldes y también Dios no le gustan a las personas, ¿verdad?, que seamos rebeldes. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos las autoridades, sean sociales o sean espirituales. Pero aquí en 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, y está hablando en plural también, ancianos que están entre vosotros, y qué bueno que aquí el primer papa, que es como le han dado el título al pobre Pedro, que lo menos que tenía pensado él, ¿verdad?, que le iban a hacer papa, ¿verdad? Qué bueno que este hombre, ¿verdad?, de Dios, no dijo, espérense, aguanten que yo soy apóstol, y de los del Cordero, de los que vio a Jesús de verdad. Porque eso es otra cosa, también están los apóstoles del Cordero también, que está en la Biblia, sí, por supuesto. Pero aquí hay gente que quiere llegar hasta el apóstol del Cordero también. Aquí no hay quien no quiera, vaya, aquí esto es que si el cielo se queda chiquito, fíjense. Esa gente están por el cuarto cielo ya, yo no sé por dónde andan, pero están ahí. Si tú le das al hombre, ¿verdad?, rienda suelta, hermano, el hombre no tiene fin, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Nosotros lo vemos y lo vemos y lo vemos y lo vemos y somos así, somos así. Todo el mundo es así. Hoy tienes dinero, mañana quieres más, hoy tienes un carro, mañana quieres otro. Es insaciable, ¿verdad?, lo que la carne demanda. Es insaciable. En los títulos también es lo mismo. Pero este hermano Pedro, ¿verdad?, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y mírense, ¿verdad?, lo que habla de un siervo de Dios, ¿verdad?, sabiendo su lugar. ¿Y por qué digo que saben su lugar? Porque cuando llegaron delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Las coronas se las quitaron. Hoy en día se la amarran con cadena para no soltarla. Dice que se postraron ante los pies, le dieron las coronas, digno eres de recibir toda la gloria, la honra, todo. Este hombre se despoja, igual que hizo Pablo ante Filemón, ¿verdad?, que se despojó de ese lugar, ¿verdad?, intercediendo por Onésimo. ¿Verdad? Yo tengo derecho a reclamártelo de la manera como esto, pero no lo hago así. Prefiero pedírtelo, ¿verdad?, de otra manera. Si algo te debe, Onésimo, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pagaré. Este hombre también hace lo mismo aquí. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Este es Pedro hablando. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y habla aquí, ¿verdad?, de los ancianos, y vuelve otra vez a poner el término de pastor. Aunque, como nosotros hacemos con la palabra Trinidad, ¿verdad?, que aunque no está descrita como palabra Trinidad, está implicada, ¿verdad?, está implicada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, y mírense lo que dice aquí, ¿verdad?, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas,
sino con ánimo pronto. Que hay una disposición en el corazón, que la motivación no sea el dinero. Es lo que te está diciendo. Voluntariamente, que tú quieres servir al Señor, ¿verdad? Que sea voluntariamente. Que haya remuneración económica, porque nosotros sabemos que hay cosas que hay que pagar, ¿verdad? Y que una persona que está sirviendo al Señor, ¿verdad? Necesita esa remuneración porque hay cosas que él también tiene que pagar porque vivimos en una sociedad, ¿verdad? Pero que esa no sea la motivación por el cual tú vas a servir a Cristo como un pastor o como un obispo, que esa no sea la motivación, sino que sea, como dice aquí, ¿verdad? De manera voluntaria, ¿verdad? No por ganancia de sones, sino con ánimo pronto, que haya esa disposición constantemente para servir a la grey de Dios. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Mi vida no le pertenece a los pastores, mi vida no le pertenece a los ancianos, mi vida le pertenece a Cristo. No le pertenece ni tan siquiera a una congregación, le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Ninguna congregación pudo hacer lo que Cristo hizo. Nadie pudo ocupar el lugar. De haber sido así, ¿verdad? Pues Dios hubiese llamado a una congregación a sacrificarse por ella y por toda la humanidad. Pero dice que lo hizo Él mismo. Yo no soy deudor a nada. Yo al único que le tengo que dar cuenta es a Cristo. A ningún hombre le soy deudor. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y aquí hubo un cambio también otra vez, de ancianos, pastores, ¿verdad? El príncipe de los pastores, yo soy el buen pastor, dice Jesús, su vida da por las ovejas, así que la palabra pastor no es una palabra que nosotros le tengamos que tener miedo si la miramos en el contexto que está en la Biblia. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Que está reservada para ellos. Y nosotros sabemos lo que ellos hicieron con su corona. Y Pablo dijo, me queda, ¿verdad? Me espera la corona, la recompensa. A mí, y dice, y a todos los que hemos servido, ¿verdad? Al Señor. Resumiendo, ¿verdad? Dice que la Biblia enseña un liderazgo consistente en una pluralidad de ancianos. Eso es lo que la palabra enseña. No de un anciano, sino de ancianos, junto con un grupo de diáconos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y como sabemos, Dios puede llamar a algunos como pastores, maestros, ¿verdad? Porque eso es lo que está también escrito en Efesios capítulo 4. Como también puede llamar a algunos que son misioneros, como está en Hechos capítulo 13. Como también puede llamar a uno que sea evangelista, como vemos en Felipe. Porque Dios es el que te capacita. Por tanto, una iglesia puede tener muchos ancianos, pero no todos los ancianos son llamados a servir en el ministerio pastoral. Y cuando me refiero al ministerio pastoral, me refiero al ministerio de la enseñanza. Aunque esté capacitado para enseñar. Pero como parte de los ancianos, el pastor, ¿verdad? No tiene más autoridad en la que se toma, ¿verdad? En la toma de decisiones de lo que se tiene, de lo que tenga cualquier otro anciano. En otras palabras, él tiene que someterse también a lo que los otros ancianos, ¿verdad? O líderes o supervisores, ¿verdad? Dentro de una congregación determinan. No es de un solo hombre, ¿verdad? El liderazgo de una congregación. Y mucho menos de ese hombre que se enseñoree sobre sus miembros. ¿Verdad? Sobre todas las cosas, dice que el camino más excelente de todo es el amor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿verdad? Con toda tu alma. Y a tu prójimo también, dice el Señor, como a ti mismo. Cuando eso está presente,
La misericordia del Señor está. La restauración está. ¿Verdad? La disciplina, ¿verdad?, que habla el Señor, de que si no nos disciplina, ¿verdad?, seríamos nosotros bastardos. La disciplina habla no de un castigo de juicio, donde tú te sientas que no tienes lugar más dentro de la congregación y mucho menos tampoco dentro de la sociedad, sino habla de una restauración. La disciplina del Señor es para enseñarnos, para guiarnos, para restaurarnos, ¿verdad?, para corregirnos, pero todo lo hace en amor. Nunca con el hecho de que porque me hiciste esto te voy a romper la cabeza, como para que te duela, ¿no? ¿Sabes? Nunca con esa intención. Y el pastor nunca debe tener esa intención sobre aquello que Dios ha puesto, ¿verdad?, en una congregación. La intención tiene que ser de restauración. Que fallamos todos los días, todos fallamos. El pastor falla también, ¿eh? Al igual que tú y que yo. Y hace cosas en oculta, también, en oculto, que nosotros no vemos, pero que Dios la ve. Y se comporta de las mismas maneras que nosotros nos comportamos. Tiene hambre, tiene sed, tiene vanidad, tiene todas las cosas, hermano, porque es un hombre igual que tú y que yo. Así que no es alguien que es intocable o infalible. Hoy los pastores tienen una inmunidad como si fueran embajadores. Son intocables, porque al siervo del Señor no tocará, no juzgará, y te dicen todas esas cosas, porque entonces estás en desobediencia. Si estás mal, estás mal. ¿Eh? ¿Verdad? Porque si no, entonces los profetas del Antiguo Testamento no corregían al pueblo. Pero cada vez que se levantaba algo incorrecto, dice que el profeta venía y corregía aquello que estaba incorrecto. Le gusta al rey de aquel momento, o le guste al sacerdote de aquel momento, ¿verdad? Cuando llegaron y le dijeron, oye, Elías, oye, tus hijos están, vaya, acabando aquí, y el hombre no lo quiso corregir, dice que se cayó el gordo de la silla y se desnuncó. Se corregía. Y se sigue corrigiendo porque el espíritu de aquel entonces es el espíritu que está hoy en día. Dios es, ¿verdad?, fue, ¿verdad?, y será el mismo siempre. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias que tu Espíritu, Señor, nos guía a toda verdad, Padre Santo. Y lo único que podemos hacer es que tú nos guardes, Señor, de todo aquello que se pueda levantar, Señor, en contra de tu palabra, Señor. Líbranos, Señor. Manténnos limpios, Señor, ¿verdad? Y darnos claridad en el Espíritu, Señor, para poder comprender siempre tus Escrituras, Señor, Padre Santo. Poder estar siempre recibiendo de ti lo que tú nos quieres dar, ¿verdad? Líbranos de todas las cosas que se están levantando hoy en día, Señor, del error que existe dentro de las congregaciones, Padre Santo. Te pedimos por aquellos que están, Señor, en esta situación hoy en día, por aquellos pastores que de alguna manera liberal han tomado esa posición, Señor, que tú lo redarguyas, Señor, que tú lo guíes, Señor, a la verdad, Señor, y que haya arrepentimiento, Señor, y que haya restauración en todas las cosas, Padre Santo. No estamos juzgando a nadie, Señor, con esta predicación. Lo único que te pedimos, Señor, es que tú seas el que guíe, Señor, el que restaure, Señor, sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.